El día de hoy estaremos revisando todo este capítulo que en realidad está dividido en tres parábolas, dos de ellas cortas, la última un poco más larga, salidas de la boca del mismo Jesús cuando está sentado de nuevo enseñando a aquellos que desean escucharle. Y yo no sé, pero a lo mejor tú estás acá, quizás por primera vez, quizás te trajeron, quizás un poco atraído por qué es lo que Dios puede decirme. Hoy quiere Dios hablar a nuestro corazón. Él quiere no solamente hablar a nuestro corazón, sino tocar nuestro corazón, alcanzarlo. Así es que yo quisiera leer del versículo 11 al versículo 24, aunque veremos todo el capítulo, pero me gustaría enfocarme en la lectura en esos versículos y después de leerlos orar y pedirle a Dios que sea Él el que pueda hablar y transformar nuestra vida. Dice en el verso 11 de Lucas 15 así: también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Señor, gracias porque podemos venir el día de hoy a ti, Señor, y a escuchar tu palabra. Queremos pedirte que tú nos guíes, nos dirijas durante este tiempo de estudio, Señor. Sé tú hablándonos, sé tú tocando nuestras vidas, Señor. Revela tu amor y tu misericordia para con nosotros a través de este texto, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, Lucas 15 está después de Lucas 14, ¿no? Entonces todo lo que viene detrás y lo que sigue tiene que ver con lo que está sucediendo en esta historia. La semana pasada vimos cómo Jesús, hablando a la multitud, habló acerca del costo de ser su discípulo, y palabras muy fuertes acerca de cómo ser su discípulo y cómo es necesario dejar todo atrás para seguirlo a Él, ponerlo a Él como lo primordial en nuestra vida. Hubo una ocasión en Juan capítulo 6 que presentó una realidad así, y muchos discípulos lo dejaron de seguir porque era una verdad demasiado fuerte para recibirla. Pero Jesús ha hablado fuerte acerca de cuánto cuesta seguirlo. Tienes que dejar todo atrás y seguirlo a Él. Tienes que morir a tus intereses y a tu propia vida y vivir para Él y todo esto. Pero a diferencia o pensamos de repente que las personas se alejarán de Jesús si les habla de esta manera, pero no es así. Al final Jesús del capítulo 14 dice: el que tiene oídos para oír, oiga, ¿no? El que tenga oídos para oír, oiga. Y mira lo que dice el versículo 1 del capítulo 15: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para, ¿qué dice? Oírle. Qué interesante. Jesús habló muy fuerte acerca de ser un discípulo suyo, y los pecadores y los publicanos estaban cerca de Él para oírle.
publicanos y pecadores siempre estaban rodeando a Jesús, o más bien Jesús se metía entre ellos, ya sea en sus casas. Uno de los publicanos que lo invitó a su casa a comer fue Mateo, y vimos su historia en Lucas capítulo 5. Mira lo que dice ahí en Lucas capítulo 5, versículo 29 y 30. Lucas 5, 29 dice ahí: y Leví, que es otro nombre para Mateo, dice, le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Jesús generalmente estaba rodeado de publicanos y pecadores, ¿no? Y regresando a nuestra historia en Lucas 15, hay un gran contraste en el versículo 2, porque dice: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. El versículo 2 describe a los religiosos, aquellos religiosos, fariseos y escribas, que vivían para cumplir con las leyes que ellos mismos habían añadido a la ley de Dios. Jesús les dijo: ustedes invalidan el mandamiento de Dios siguiendo tradiciones de hombres. Les importaba solamente la apariencia, cómo los veían los demás. Y a estos religiosos, dice aquí, ellos estaban murmurando. Qué interesante, unos escuchando, otros murmurando. Me pregunto si cuando está Jesús ahí, sea esas las únicas dos opciones: o estás escuchando o estás murmurando, o estás dispuesto a escuchar lo que Jesús quiere decir, o simplemente estás criticando y diciendo, ¿cómo llegó este cuate a ser pastor? ¿Por qué está ahí arriba enseñando estas cosas? ¿No? Y comienzas a murmurar, ¿sabes? O quizás solamente haya esas dos opciones cuando Jesús quiere enseñar. Y los publicanos y los pecadores estaban atentos, escuchando. Es una lección para la iglesia entera. Muchas veces la iglesia ha querido alcanzar a los pecadores con palabras bonitas y tiernas, pero cuando Jesús habló muy fuerte, que ellos se acercan. No tengamos miedo de hablar lo que realmente la palabra de Dios dice acerca de seguir a Jesús. Los publicanos y los pecadores se acercaron para oírle, mientras los religiosos murmuraban y decían esto: este a los pecadores recibe y con ellos come. Qué interesante. Se refieren a Jesús como ¿no? En otra versión, o el sentido de este, ¿no? Significa este tipo, ¿no? Entonces este tipo a los pecadores recibe y con ellos come. Y estas palabras pretendían ser algo, una ofensa para él, ¿no? Porque ellos hacían todo lo contrario, se mantenían lejos de los pecadores, no se acercaban a los pecadores, y Jesús incluso se dejaba tocar por los pecadores. Y de repente ellos lo ofenden diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Pero en realidad no se dan cuenta que en vez de ser una ofensa, es una gran noticia para cualquiera de nosotros. ¿No es así? Este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿No es maravilloso que nos recibe? Y tú dices, bueno, ¿te incluiste entre los pecadores? Claro, la Biblia me dice que todos somos pecadores, que todos hemos fallado. Y Jesús está dispuesto a recibirnos a todos. Recibe a los pecadores y con ellos come. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en esta época, como en nuestra época, una comida es algo bastante íntimo, es tener un tiempo con esa persona, relacionarte con esa persona. Y Jesús está dispuesto a recibir a los pecadores y a comer con ellos. Mira, regresemos a Lucas 5, cuando va a casa de Leví. Cuando va a casa de Leví sucede exactamente lo mismo. Jesús está en la compañía de publicanos, en la compañía de gente pecadora. Y en el verso 30 dice: y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? En Lucas 5, rodeado de publicanos y pecadores en casa de Leví,
los escribas y fariseos murmuraron en contra de los discípulos, pero ya en Lucas 15 están murmurando en contra de ¿quién es? Jesús. Pero mira la respuesta de Jesús en el verso 31 y 32 de Lucas capítulo 5. Jesús respondió: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús está rodeado de pecadores, pero porque los está llamando al arrepentimiento. Jesús está ahí para hablarles de lo que Él vino a hacer por ellos, de cómo a través de Jesús pueden tener esa vida eterna que necesitan. Jesús vino a salvar aquello que se había perdido. Y en esta imagen de estos dos versículos está presente esa idea. Jesús está rodeado de publicanos y pecadores, pero los fariseos y los escribas murmuran en contra de Él. ¿En dónde estoy yo? Es una buena pregunta para hacernos el día de hoy. ¿En dónde estoy? ¿Estoy murmurando o estoy dispuesto a escuchar? En el verso 3, entonces dice, Él les refirió esta parábola diciendo. Entonces, a partir del versículo 4 comienzan 3 parábolas. La primera parábola que tiene que ver con el pastor que va por la oveja que se perdió. La segunda parábola que tiene que ver con la mujer que perdió una de sus monedas y hizo todo para encontrarla y buscarla. Y la última acerca de el hijo que en rebeldía se va de la presencia de su padre, pero su padre está dispuesto a recibirle cuando él viene arrepentido. Y están estas 3 historias aquí por lo que sucede en el verso 1 y 2. Lo que Jesús quiere mostrar es el por qué Él está rodeado de pecadores y darles al final de este capítulo una lección a aquellos religiosos que estaban ahí y cómo ellos deben de gozarse porque Jesús está rodeado de pecadores. Comienza la primera parábola así en el verso 4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. La primera historia está en estos 4 versículos. Y Jesús lo que llama la atención de las personas que lo escuchan con algo muy común para ellos. En los campos en esta región había pastores cuidando ovejas todo el tiempo. Era una de los trabajos más comunes en esta región. Así es que no era difícil que entendieran esta imagen. Pero también está yendo más allá, porque la Biblia me presenta a Dios como pastor. En Salmo 23, en el versículo 1 dice: el Señor es mi pastor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y Dios se presenta como el pastor de su pueblo. Así es que aquellos que lo están escuchando entienden que es una referencia acerca de Dios, pero también lo entienden porque es algo que viven todos los días. Y Él dice: a ver, ¿quién de ustedes, teniendo 100 ovejas y se pierde una, no va por ella, dejando a las otras 99 y va y la busca, ¿no? Y sí, esa era la actitud de un pastor. Las ovejas no podían regresar a casa solas. Las ovejas son animales bastante torpes, ¿no? Y que por eso necesitan a alguien que les guíe, ¿no? No sé a quién se parecen, pero bueno, son bastante torpes y necesitan que alguien las dirija, ¿sabes? Y no va a regresar sola, ¿no? Sino que el pastor tiene que ir por ella. Y me encanta cómo dice: ¿quién de ustedes no pierde, si pierde una, deja las 99 y va, dice, por ella hasta encontrarla? O sea, el pastor tenía que ir hasta encontrar la oveja. No iba a decir, bueno, voy a invertir 2 horas en buscarla, si no la encuentro, ni modo.
sino que su intención era ir hasta encontrarla. Y luego dice, y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros, gozoso. Y esa es la imagen que muchas veces tenemos acerca del pastor, incluso acerca de Jesús como el buen pastor, con una oveja sobre sus hombros, las 4 patas al frente y amarradas, y de esa manera la carga de regreso, ¿no? Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, el verso 6 dice, reúne amigos y vecinos, diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. La imagen es muy clara, es muy entendible para las personas que lo están escuchando, incluso para nosotros. Pero de repente Jesús abre esta historia para mostrarnos algo mucho más grande. En el verso 7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Estos hombres sabían acerca de Dios como pastor de su pueblo. ¿Y hasta qué punto está dispuesto a Dios a ser pastor de este pueblo? Mira nada más un ejemplo. En Ezequiel, en el capítulo 34, el libro de Ezequiel, uno de los profetas, en el versículo 34, Dios hablando, dice estas palabras acerca de Él como pastor. En el versículo 15 dice, yo apacentaré mis ovejas, yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Fíjate lo que dice el verso 16, yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. ¿Hasta dónde está dispuesto Dios cuando una persona se pierde? Pues dice aquí que está dispuesto a buscarla, a ir por ella, a fortalecerla, incluso a vendarla si está lastimada, a cargarla sobre sus hombros y llevarla de nuevo a casa. Este es Dios, que está buscando a uno que se ha perdido. Ahora es interesante porque ahí hay una referencia a 99, otras 99 ovejas, y también en el verso 7 a 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y no está hablando de 99 personas que ya son salvas y que por su propia justicia están con Dios. No es así, porque la historia dice que dejó a las 99, ¿lo notaste en el verso 4? En el desierto, no en el redil, sino en el desierto, a las 99. Los justos que no necesitan arrepentirse no quiere decir que son justos en su totalidad, sino lo que está diciendo es 99 justos que ven que no tienen necesidad de arrepentirse, porque se creen justos, aunque no son justos. La Biblia me dice que no hay justo ni aún uno. Lo dije al principio, todos somos pecadores, todos necesitamos del Señor Jesús, y es Jesús el que viene por nosotros. ¿Sabes? La Biblia presenta a Jesús como el buen pastor, y Jesús vino y se hizo hombre para habitar entre nosotros y rescatarnos. Es como ese pastor que desciende hasta el lugar donde está esa oveja y la toma para cargarla en sus hombros. Y así es, Jesús vino a esta tierra en forma de hombre, pero totalmente Dios, y murió en la cruz del Calvario para rescatarnos a nosotros. Y dice, ¿sabes? Hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Sabes? Ángeles anunciaron la venida de Jesús como buenas de gran gozo. Os ha nacido hoy un Salvador, dijeron los ángeles. Pero ahora en el cielo dice, hay más gozo, porque no solamente la noticia es algo que puede traer gozo, sino la respuesta a esa noticia, el cómo respondemos a esa noticia. Si de repente escuchamos, nos hemos descarriado. La Biblia lo dice así, pues todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Todos somos como ovejas que nos hemos descarriado. Pero saber que Jesús vino siendo Dios y tomando forma de hombre para descender y buscarnos
y rescatarnos, esto debe de ser de gran gozo. Pero más gozo hay en el cielo si la persona que escucha esto se arrepiente de sus pecados y viene a Él. Se deja básicamente hacer esto, cargar por el Señor. Se deja cargar por el Señor y que lo lleve a casa, de regreso a casa. Bueno, esta es la primera historia. La segunda historia está ahí en el verso 8. Mira lo que dice en el verso 8 al verso 10. ¿O qué mujer tiene 10 dracmas? Si pierde una dracma, ¿no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Esta es la segunda historia. La primera tenía que ver con 100 ovejas y una que se había perdido. La segunda historia tiene que ver con 10 dracmas. Un dracma es una moneda y se especifica que esta mujer tenía 10 dracmas y perdió una. Por el decir estas 10 dracmas que tenía la mujer y perdió una, muchos creen que está haciendo referencia a lo que le daba el esposo a la mujer cuando se casaba con ella, y era una representación de eso, de su matrimonio. Era como haber perdido el anillo de casado, ¿no? Y perdió una de estas 10 dracmas. No perdió las 10, sino perdió una sola. Pero a esta mujer le interesa encontrar su dracma, y le interesa tanto que dice que encendió la lámpara, barrió la casa y buscó con diligencia hasta, ¿qué dice ahí? Hasta encontrarla. Esta mujer estaba dispuesta a encontrar su moneda. Recuerda que en esta época las casas comúnmente no tenían losa, sino que era de polvo, y que en esta región no había ventanas grandes en las casas, sino muy pequeñas. Iba a ser una tarea laboriosa el encontrar esa moneda para esta mujer, pero no le importa el trabajo que le cueste. Ella enciende la lámpara y ve en cada rincón, barre la casa y con diligencia la busca hasta encontrarla. Dice, cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Tiene sentido cuando representa algo estas dracmas, el llamar a las amigas, a las vecinas y decirles: la encontré. Pero entonces Jesús dice algo también: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. De 10 dracmas perdió una, pero la encontró. Muchos ven en esta historia la representación de el Espíritu Santo yendo por aquellos que están perdidos. La Biblia me dice que solamente el Espíritu Santo puede convencer de pecado, de juicio y de justicia. Él es el único que puede guiar a toda verdad, guiar a la verdad. Es el Espíritu Santo. Algunos ven la representación de la iglesia también. La iglesia como la luz del mundo que se enciende para ir por aquel que estaba perdido. Pero yo solamente me pongo a pensar en una cosa: movió toda su casa hasta encontrarla. La pregunta es: ¿y cómo encontró esa moneda? ¿En qué estado estaba esa moneda? ¿Sucia? ¿No? ¿Sabes cuando se te cae algo abajo de la cama y llevas como días, semanas sin barrer, ¿no? Y ya sabes de lo que estoy haciendo referencia, ¿verdad? No la encuentras así toda brillante, ¿no? Sino que la encuentras con quién sabe cuánta cosa más. Pero la encuentra. Esta mujer no le importó el estado en que podía encontrar la moneda. Ella la encontró y se gozó de haberla encontrado. Y nosotros como iglesia tenemos que ir a los lugares, incluso los más sucios, para ir y buscar a aquellos que se han perdido hasta encontrarlos. Y sabes, el mundo en el que vivimos es bastante sucio. Las personas, hombres y mujeres en nuestra sociedad, no están muy brillantes, sino que han sido ensuciados, se han ensuciado ellos mismos con el mundo y con las decisiones que han tomado. Pero el Espíritu Santo a través de la iglesia puede convencerles,
Porque al final me dice, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Esto me llama la atención porque la primera vez dijo, hay gozo en el cielo. Ahora dice, hay gozo delante de los ángeles de Dios. Y la pregunta será, ¿qué está delante de los ángeles de Dios? La Biblia me da la respuesta en Apocalipsis cuando los ángeles están adorando a Dios. Y me hace pensar una cosa: Dios se goza cuando un pecador se arrepiente. ¿Por qué? Porque es su plan eterno. Desde la eternidad Él ha deseado que tú regreses a Él, que tú te arrepientas de tus pecados y vengas a Él. Y definitivamente Él se goza cuando un pecador se arrepiente. Mira la tercera historia, verso 11. También dijo, esta es la historia que leímos al principio, y como te diste cuenta tiene que ver con un hijo y un padre, ¿no? En la parte que leímos, ¿no? Porque al principio me dice que tenía 2 hijos. El resto del capítulo trata con el hijo mayor, pero la primera parte trata con el hijo menor. Y dice ahí que este hombre tenía 2 hijos y el hijo menor le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. ¿A qué está haciendo referencia este hijo menor? Pues a su herencia, ¿no? A su herencia. Estaba establecido que el primogénito tenía que recibir el doble que el resto de sus hermanos. Por lo tanto, a él le tocó una tercera parte, o le tocaba una tercera parte de la herencia, y al otro le tocaba los 2 terceras partes de esta herencia. Pero qué atrevimiento de este hijo menor de venir a su padre y decirle: sabes, yo no quiero esperar hasta que te mueras para comenzar a disfrutar de los bienes que me corresponden. ¿Por qué no me los das ya? Y me hace pensar en una cosa: el hijo menor está considerando a su padre como muerto. ¿Sabes? ¿Cómo desearía que yo estuvieras muerto, no? Para que entonces me dieras lo que me toca. ¿Sabes? No quiero esperar hasta que te mueras. Dame lo que me corresponde el día de hoy. Y era así en esa época. No era común también que el padre, teniendo muchas propiedades y haciéndose cargo de esas propiedades, estando ya anciano, pudiera adelantar esa herencia y decir: sabes que esta es la herencia que les voy a dar, comiencen a trabajar ustedes esas tierras, yo ya no tengo fuerzas. Pero eso provenía de la iniciativa del padre, pero nunca de los hijos. Este hijo está siendo rebelde y está acercándose al padre y diciéndole: preferiría que estuvieras muerto y que me dieras lo que yo quiero y poder disfrutar de lo que me corresponde. Lo más sorprendente no es tanto el hijo, sino al final del versículo 12 dice: les repartió los bienes. Me sorprende el padre. El padre, sabiendo lo que este hijo estaba haciendo, aún le dice: ok, y repartió sus bienes. Pero esto tiene que ver con propiedades, con ganado, con negocios, con infinidad de cosas. En el verso 13 entonces dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor tuvo que hacer algunas ventas, algunos traspasos de negocios y demás. Pero después de que lo hizo, no muchos días después, dice en el verso 13, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El hijo menor definitivamente sí deseaba que su padre estuviera muerto, porque no recoge los bienes con el fin de seguir haciendo negocios y seguir trabajando, sino lo que quiere es apartarse de ahí. Y dice el texto que se alejó a una provincia apartada, donde su padre no lo viera, donde no estuviera bajo la autoridad de su padre. Y estando allí, dice, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Malgastó su dinero. En el verso 14 lo dice: y cuando todo lo hubo malgastado. ¿Cuánto malgastó? Todo. No lo gastó, lo malgastó, dice ahí. No lo gastó, sino lo malgastó. Y cuando lo malgastó y cuando lo perdió todo, cuando ya no tenía nada, en el verso 14 dice:
vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. De repente hay hambre en toda la región y ya no tenía nada. Y en el verso 15 dice: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Este hombre ya no tenía nada y por lo tanto terminó arrimándose a un ciudadano de aquella tierra, ¿no? Aquí en México decimos: el muerto y el arrimado a los 3 días apesta, ¿no? Y este hombre se fue a arrimar a esta casa. Y este hombre, de repente, al verlo ahí, dice: ¿sabes qué? No te quiero aquí tirado, ve a cuidar los cerdos allá en la hacienda que tengo. Y allá va a dar este hombre a apacentar cerdos, ¿no? Y esto es interesante porque en la cultura judía los cerdos eran animales inmundos, animales que eran inmundos, que no podían comer, pero que no podían criar tampoco. Y este joven, siendo judío, estando en esa situación, cuidando y apacentando cerdos, era lo más denigrante que podía pasarle. Imagínate, después de tenerlo todo, después de tener un padre, perderlo todo y ahora sentado cuidando y apacentando cerdos. Pero no es todavía el fondo. El fondo está ahí en el verso 16. Dice: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Qué son algarrobas? ¿Quién sabe? Pero no se me antojan, ¿no? Si lo comen los cerdos, seguramente es desperdicio. Bueno, sí sé que son las algarrobas. Las algarrobas son aquellos vegetales o frutas que están podridas y que nadie quiere, y se las daban a los cerdos para que las comieran. Este hombre había caído tan bajo que deseaba llenar su vientre, su panza. Esa es la palabra vientre, panza. Llenar su panza de lo que comían los cerdos. Pero tristemente, dice al final del verso 16, nadie le daba. Nadie le daba. De ser el hijo menor y de tener todo en casa de su padre, se alejó en rebeldía y lo perdió todo. Y ahora ni siquiera lo que desea comer alguien se lo puede dar. El versículo 17 y 18 son un cambio que hay por completo en la vida de este hombre. Dice ahí: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Lo primero que me llama la atención es que de este hijo se dice: y volvió en sí. Volver en sí. Desde hace mucho tiempo me has hecho pensar en dos cosas: volver en sí. ¿Cuándo dices que una persona, mira, el abuelito volvió en sí? Muchas veces es porque o está en coma y no despierta, está inconsciente y volvió en sí, ¿no? O algunas veces cuando una persona está loca, ¿no? Y de repente tú tienes un momento de lucidez, dices: volvió en sí. Pero el día de hoy me hace pensar en una cosa. Tiene que ver con el uso de su mente. Volvió en sí. Volvió en sí. Qué interesante es esto. Porque creo que el mundo el día de hoy, la sociedad en la que vivimos, el sistema de valores en el que nos movemos, no quiere que pienses, no quiere que uses la mente. Y dices: no, pero al contrario, la sociedad te dice que o sea, somos más inteligentes que antes. Y la verdad es que no es así. Tu mente, el mundo quiere tenerla ocupada todo el tiempo para que no pienses en los problemas reales de tu vida, para como mantenerte anestesiado. Y es muy fácil verlo, ¿no? Es subirte en el metrobús. Me acuerdo hace tiempo subí al metrobús y de repente me gusta ver a la gente, ¿no? Pero de repente hay una pantalla, viendo a la gente, todos estaban mirando hacia un solo lugar. Y yo decía: ¿qué están viendo? Y estaba una pantalla con imágenes ahí mismo. En el metro, la otra vez me subí y
vas en el túnel, ¿no? Y en el túnel dices, bueno, en el túnel no hay nada, no hay nada que ver, ¿no? Pero no, te ponen imágenes que van en secuencia y te hacen una imagen y ahí estás, oh, ¿no? Y todo el tiempo tu mente ocupada, todo el tiempo tu mente ocupada, todo el tiempo así, mira. Déjenme seguir jugando mi juego, espérenme. Y tu mente ocupada todo el tiempo, todo el tiempo. Y dejas esta pantalla y prendes la otra pantalla. Y estás viendo la tele y estás viendo un programa, ¿no? Y luego de repente te ponen el menú completo delante de ti, ¿no? Una serie de 9 temporadas delante de ti para ocupar tu mente y que no pienses. Sabes, el mundo entero está así, apagándote el cerebro. Pero un momento puede cambiar todas las cosas. Este hombre de repente volvió en sí. Me lo imagino así. Bueno, no tenía una tablet, no tenía un teléfono, pero tenía todo el dinero y todos los recursos para obtener lo que quisiera. Y mientras tenía dinero, tenía amigos. Mientras tenía amigos, tenía diversión. Y todo circulaba alrededor de eso, una cosa tras otra. Un deseo, más otro deseo, más otro deseo. Pero de repente está cuidando cerdos. Y ahí está, solo, sin nadie con quien hablar. Bueno, con los cerdos. Y los ve. Y yo me lo imagino así, sentado viendo a los cerdos revolcándose en el lodo, en su excremento, ¿no? Y de repente darse cuenta, ese soy yo. Esa es mi vida. Lo he perdido todo y no tengo nada más. Y de repente volvió en sí, su mente se activó. Hay un libro de un hombre llamado C.S. Lewis que se llama Screwtape Letters, que tiene que ver con cartas que él inventó, historias que él inventó de un demonio menor a su demonio mayor, ¿no? Cartas escribiéndole acerca del sujeto al cual se le asignó, ¿no? Esto es ficción, pero tiene mucho que ver con la realidad. Y dice en un momento en esta historia que cuenta el demonio menor que está ocupado de su sujeto, ¿no? Reportándole a su demonio mayor, ¿no? A quien le tiene que reportar, y le dice, ¿sabes qué? El otro día entró a la biblioteca, ¿no? Mi sujeto entró a la biblioteca y comenzó a leer y comenzó a usar su mente, ¿no? Yo no sabía qué hacer, cómo tratar con eso. Entonces lo que hice fue hacerle saber que era muy importante lo que estaba leyendo, y era tan importante que tenía que comer, ¿no? Y entonces dice que influyendo sobre el sujeto le dice, esto, tienes hambre, es mejor que comas antes de que continúes leyendo lo importante que estás leyendo. Y dice, y salió de la biblioteca, pasó por una revistería y fue lo suficiente. No sé si se entiende la analogía, pero ¿sabes? El mundo entero está tratando de impedirte que pienses, pero solamente un momento de pensar en la eternidad, en lo que he hecho, en lo que soy, en las consecuencias de mi pecado, en el daño que he hecho o en el daño que me he hecho a mí mismo. Solamente un momento de pensar que este mundo fue creado por alguien supremo, alguien que es inteligente y que diseñó todas las cosas que vemos y no vemos. Con inteligencia lo hizo y nos dio inteligencia para comprender esas cosas. Solo un momento de pensar. Este hombre pensó y volvió en sí y despertó. Y entonces dijo lo que tenía que decir. Oye, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Este hombre sorprendido dice, hay hombres empleados de mi padre que van, trabajan y se van a su casa, y el salario que reciben es tan grande que no solamente se satisfacen, sino tienen abundancia de pan, tienen suficiente como para repartir a otros, y yo aquí estoy pereciendo de hambre. Y dice en el verso 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Este hombre ¿te das cuenta que pensó en la eternidad? Que pensó en quién estaba ofendiendo. No estaba ofendiendo solo a su padre, estaba ofendiendo al cielo. Muchos
judíos no utilizaban la palabra Dios, sino utilizaban la palabra cielo para hacer referencia a Dios. Y este hombre está así pensando: he ofendido a Dios, he ofendido a mi Padre. Me levantaré y le diré esto, confesaré mis pecados. En el verso 19 dice: le diré, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Este hombre está cambiando de pensar y cambiando de actitud, porque mira lo que hace en el verso 20: y levantándose vino a su padre. Su cambio de mente produjo un cambio de actitud. No se quedó ahí diciendo: soy un desastre, soy un desastre, he dañado a todos, no, y soy un desastre, y se queda ahí pensando en eso, sino que dice: voy a caminar a casa de mi padre, me voy a levantar y voy a ir a decirle esto. Y se levanta y va. Muchos catalogarían esto como arrepentimiento, y eso es. El hombre está arrepentido y va a confesar su pecado y va a casa de su padre. Pero mira la sorpresa con la que se encuentra. En el verso 20 dice: y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Qué estaba haciendo el padre todo este tiempo? No estaba haciendo otra cosa más que esperándolo. Estaba esperándolo tanto que cuando aún estaba lejos, su padre lo vio, lo alcanza a ver en el horizonte, lo alcanza a ver camino a casa. Sabe que este hombre está arrepentido y corre a donde está él. Y dice que se echó a su cuello y le besó. Y la palabra, el verbo besar aquí está en un presente continuo. Quiere decir que le besó y continuó besándolo. No le importó cómo venía, él se echó sobre su cuello y le besó. Pero checa lo que dice ahí en el verso 20, dice: fue movido a misericordia. Esto es lo que hace la gran diferencia, misericordia. Muchos hemos escuchado esta palabra, incluso la utilizamos, pero muchos no sabemos qué significa misericordia. Misericordia significa no darte lo que mereces. Eso es lo que significa misericordia. Es lo contrario a justicia. Justicia es darte lo que mereces. Misericordia es no darte lo que mereces. Y este padre fue movido a no darle a su hijo lo que merecía. Porque ¿qué merecía a su hijo después de haber hecho esto? Después de ser rebelde, alejarse, no solamente eso. O sea, es muy probable que este hombre era conocido en diferentes regiones, incluso en esta región. Y su nombre, el nombre de su padre, lo había manchado con la actitud que había tenido. Y de repente regresa a casa. Lo que merece es por lo menos, ¿sabes qué? Siéntate y ahora me vas a escuchar, ¿no? Perdón si algunos recordaron alguna memoria del pasado, ¿no? Pero ¿qué es lo que merece? Merece las puertas cerradas, merece no recibirle. Mira lo que ha hecho y lo que hizo durante todo este tiempo. Pero el padre fue movido a misericordia, no quiso darle lo que merecía, sino mira lo que sucede. En el versículo 21 dice: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El hijo repitió las palabras que él había decidido decirle, confesó su pecado: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, no puedo estar delante de ti como si fuera tu hijo. Y iba a continuar diciéndole algo más, pero el padre pareciera que decide hablarle, interrumpirlo. En el verso 22 le habla a los siervos y les dice: saquen el mejor vestido y vístanle, pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies, traigan el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El padre no le habla a su hijo, le habla a los siervos: saquen, no dice un vestido, dice el mejor vestido y vístanle, la mejor ropa de gala y vístanlo. ¿Cómo venía? ¿Con qué tipo de vestimenta venía el hijo? Si estuvo apacentando cerdos y lo había perdido todo, seguramente no traía ropa adecuada, sino ropa sucia, apestosa incluso. Y el padre decide cambiar su vestimenta. No solo eso, dice: pongan un anillo en su mano.
El anillo en su mano representa que tiene ahora autoridad sobre todas las cosas que su padre tiene. El anillo era el sello, era la firma, era la autorización para hacer negocios y vender o comprar cualquier cosa. Por eso se firmaban las cosas con el anillo, se sellaba y se daban cuenta, esto lo escribió tal persona o le pertenece a tal persona. El papá está, imagínate, después de haber perdido todo y malgastarlo, está dándole un voto de confianza de nuevo. Te confío todo lo que tengo. No solo eso, dice, pongan calzado en sus pies. La palabra de Dios dice que el calzado es solamente para los hijos. Los esclavos no tenían calzado. Así es que lo está recibiendo una vez más como su hijo, dándole entrada a su casa, no como un esclavo, sino como un hijo. Pero luego dice, y traigan el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta. El becerro que se reservaba para una ocasión así. Y el padre ve esto como un motivo de gran fiesta y lo explica y dice, mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Y qué sucedió? Comenzaron a regocijarse. En 2 ocasiones Jesús ya nos dijo que había gozo en el cielo y había gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y aquí está este pecador arrepentido, que es sorprendido por la misericordia y la gracia de su Padre y que lo recibe de esta manera. Terminemos esta historia en el verso 25, continúa y dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Este hombre estaba trabajando en el campo, y cuando regresa del campo, de repente ve que hay una gran fiesta en su casa, y le llama y le pregunta qué está pasando. Verso 27 le dicen, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Mira a este hombre dice que reaccionó así. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Imagínate, se puso en tal berrinche que su padre tiene que salir a buscarlo y decirle, entra, te ruego que entres. Mas él respondió y dijo al padre de esta manera, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Lo dudo, pero bueno, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Notas el enojo, la frustración, la autojustificación misma de él? Y de repente el enojo en el despliegue de gracia y misericordia que está viendo frente a su hermano, que ni siquiera lo considera su hermano, le dice a su padre, tu hijo, no mi hermano, tu hijo, que gastó todo de esa manera y ahora le haces una fiesta. En el verso 31 el padre le dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pues sí, la parte de su hermano ya la malgastó. Todo lo que quedaba era para él. Todo lo tuyo todo lo mío son tus cosas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. No es muy difícil de ver a quién hace referencia entre estos dos hermanos. El hijo menor representa a todos estos pecadores y publicanos que están sentados a la mesa con Jesús, y cómo Jesús se goza de que están viniendo al arrepentimiento, que están regresando a casa. Pero el hijo mayor representa a estos fariseos y escribas que dicen, ¿cómo puede estar rodeado de pecadores? ¿Cómo puede estar rodeado de publicanos y comer con ellos? Y enojados representan a este hijo mayor, diciendo, pero siempre hemos estado aquí, nunca hemos desobedecido en nada. Este hijo mayor está teniendo el mismo nivel de rebeldía contra su padre que el hijo menor. No es así.
hablándole de esa manera a su padre, ofendiéndole de esa manera, juzgando a su padre por lo que hizo con su hijo menor. Representa, fácilmente nos podemos dar cuenta que representa a estos fariseos y escribas que estaban ahí cuestionando por qué Jesús está con los pecadores. Pero más allá de solamente la historia, frente a estos hombres con los que está sentado Jesús, nos habla también a nosotros. Cada una de estas historias nos representa a nosotros. Nosotros somos esa oveja perdida por la que Jesús vino a dar su vida. Jesús dijo: yo soy el buen pastor, mi vida doy por las ovejas. Tengo poder para dar mi vida y poder para volverla a tomar. Jesús vino a buscar lo que se había perdido, y nosotros nos hemos descarriado como ovejas, cada quien apartándose por su camino. Nosotros somos esa moneda que se pierde y se mete a los lugares más sucios y apestosos, pero que Dios va hasta ese lugar para buscarnos y encontrarnos. No importa en qué lugar estás y cómo está tu vida. Qué bueno que estás el día de hoy aquí, y qué bueno que estás sentado escuchándole. Porque si quieres saber qué es lo que piensa Jesús acerca de los pecadores, ¿no? Él vino a rescatarlos. Él vino a dar su vida por ellos. Es lo que Jesús piensa de los pecadores. Entregar su propia vida, esa fue su misión. Esa fue el por qué vino a esta tierra, para rescatarnos y pagar el precio de todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, para rescatarnos. Él vino a buscar hasta encontrarnos. Nosotros somos esa moneda perdida, pero ¿sabes? Nosotros también somos ese hijo menor que ha decidido vivir lejos de su padre, lejos de Dios. Dios nos ha bendecido con tantas cosas. Te ha bendecido el día de hoy. No dejas de ser bendecido por Dios. O sea, cada mañana sale el sol, da su calor, oxígeno entra a tus pulmones. Eso es la bendición de Dios. Pero decidimos tomar esa bendición, esos dones y talentos que Dios nos ha dado, para vivir perdidamente, malgastándolos, apartándonos de Dios, diciéndole: no me interesa lo que tú pienses. Dice su palabra que Él nos hizo a su imagen y a su semejanza, y hemos hecho todo lo que está en nuestras fuerzas para borrar esa imagen de nuestras vidas, tratando de no relacionarnos con cualquier cosa que tenga que ver con Dios, malgastándolo todo. Y a lo mejor el día de hoy estás en esa situación en la que estaba este hijo menor, apacentando cerdos sin saber cómo llegó hasta ese lugar. Muchos de nosotros teníamos nuestros propios planes, pero cuando Jesús nos encontró no en nuestros planes, en nuestros sueños que teníamos de niño. Muchos de nosotros nos preguntamos: ¿cómo llegamos a este lugar? ¿Cómo fue posible que hemos llegado a esto? Y quizás el día de hoy tu matrimonio está roto, tu familia está rota, o has lastimado tanto a alguien, incluso a lo mejor a tu mismo padre. Y de repente te preguntas: ¿cómo llegué aquí? Leímos al principio de la reunión: bienaventurado el hombre a quien no se culpa de iniquidad, bienaventurado el hombre a quien no se le toma en cuenta sus transgresiones, aquel que su pecado ha sido cubierto. El día de hoy Dios quiere llenarte de gozo, perdonando tus pecados y limpiándote. Ahí estamos como ese hijo menor. Y si nosotros el día de hoy nos arrepentimos de nuestros pecados, y es que es necesario el arrepentimiento, reconocer lo que soy, lo que he hecho. Pero el arrepentimiento también va acompañado de fe, de venir a Dios. Y Jesús está pintándonos esta imagen de Dios el Padre. Y como si tú vienes a Él arrepentido, Él no te echa fuera, Él no te deja fuera. La palabra de Dios dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Grande en misericordia. ¿Sabes qué es lo que piensa Jesús acerca de los pecadores? Mira lo que dice en Ezequiel capítulo 33. En Ezequiel capítulo 33, en el versículo 11,
Dice claramente así: vivo yo, dice Jehová el Señor, no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Sabes? Eso es lo que Dios piensa del pecador. Él no quiere la muerte del impío. Él quiere que regreses arrepentido a Él, que te vuelvas, que te conviertas. Pero tienes que darte cuenta, como este padre se dio cuenta: mi hijo muerto era y ha revivido. Muerto era. ¿En qué está pensando este hombre? ¿Cómo que estaba muerto? Porque yo lo veo caminando con sus dos piecitos, ¿no? Regreso a casa de su padre. No es un zombie que está regresando a casa. Este padre está pensando en la muerte espiritual de su hijo. Y la Biblia me dice que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos en delitos y pecados. Esa es la situación de todo ser humano. Pero Él nos quiere dar vida juntamente con Cristo. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Si tú eres ese hijo menor que se ha dado cuenta que ha vivido alejado de Dios toda su vida, y que ha vivido así en pecado, malgastando todo, sabes, la Biblia me dice: estás muerto. En Efesios capítulo 2, en el versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Sabes, este padre corrió y besó a su hijo, movido a misericordia. Le habló a sus siervos y les dijo: traigan el vestido, el mejor vestido, y vístanle. Y la Biblia me dice eso, que Jesús quiere intercambiar con nosotros su vestido, su vestimenta. Jesús vino como justo a morir por los injustos. Si comparáramos nuestros vestidos con Jesús, los vestidos de Jesús son de justicia. Nuestros vestidos son de pecado, de inmundicia. La Biblia me dice: al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios delante de Él. Él quiere intercambiar tus vestidos sucios de pecado por su justicia. No solo eso, Él quiere poner un anillo en tu mano. Él quiere poner calzado en tus pies. Él quiere recibirte como su hijo. No solo eso, el Padre envió a su Hijo Jesús para morir por nosotros, como el Cordero de Dios. Porque no es que Dios el día de hoy quiera hacerse de la vista gorda de todo lo que has hecho, sino que en la cruz Él cobró, Él pagó como Jesús nuestro pecado. Él liquidó la deuda que nosotros teníamos. Movido a misericordia, Él quiere darte vida el día de hoy. Dice: por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto es un don de Dios. Dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Sabes, si Dios te está dando, convenciendo de que eres pecador, si te está convenciendo de quién eres tú y quién es Él y cómo están separados, pero cómo Él vino por nosotros, ven a Él arrepentido y encontrarás misericordia. Ven a Él, confiesa tus pecados y Él perdonará tus pecados, porque Él pagó el precio de tus pecados. La Biblia me dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Lo único que tienes que hacer es confesar tus pecados delante de Él, confesar a Jesús como Señor, venir a Él y recibir de Él misericordia y gracia. Él no quiere que mueras, Él quiere que tengas vida. La realidad es esa: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús.
Este hijo se había perdido y ahora es hallado. Estaba muerto y ahora ha revivido, dice su padre. Somos nosotros. Aquí en este capítulo 15 está hablando de nosotros. ¿Sabes? Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Yo el día de hoy quiero hacerte una invitación para que vengas a Él en arrepentimiento, reconociendo tu pecado, y puedas encontrar en Él misericordia y gracia. Puedas encontrar que Él quiere que vivas, no que mueras. Jesús vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Pero antes de pasar a la invitación, ojo en que no nos convirtamos en este hijo mayor, que de repente le reclamemos a Dios por lo justo que somos y como nunca ha hecho una fiesta por nosotros. Que podamos darnos cuenta que estamos con Él y que somos parte de su casa y que todo lo que Él es y todo lo que Él tiene es nuestro y Él es nuestro. Y que si vemos a Jesús yendo al lugar de pecadores y rescatando a pecadores y rescatando a personas que están perdidas, no nos llenemos de envidia o de celos, sino que nos gocemos juntamente con Él, que entremos a la fiesta y digamos: Señor, tú eres bueno, tú eres bueno.